Bueno, don Marcos de Quinto, ¿qué tal está usted? Muy bien, perfecto. ¿Está usted en Río o en La Habana? No, aquí en Madrid, y mandando un beso a Sofía, que está yendo al colegio. Un beso, Sofía. Bueno, don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues acérquese al y micrófono. Me voy a acercar el porque micrófono, si no... sí, que me despisto. Bueno, estamos en la resaca electoral, donde ya están todas las escuadrillas mediáticas de la opinión sincronizada, derecha e izquierda, intentando vender el mensaje de que Vox ha tocado techo. O sea, acaba de tener su mejor resultado histórico, pero ha tocado techo, ¿no? Pues no sé, como toque muchos más techos, cada vez más altos, mayoría absoluta en 3 años, ¿no, don Ricardo? Totalmente. La verdad es que causa un poco escalofrío, es decir, ese editorial único que estamos viendo en todos los medios y ese relato precocinado, además, para meter el dedo en el ojo a Vox cuando ha sacado los mejores resultados en una comunidad autónoma y ha subido a nivel de votos un 19% prácticamente. Y bueno, parece como que lo tenían preparado, ¿no? Es decir, aumentar en un momento dado las expectativas para luego sacar un relato e intentar frustrar pues esa subida de Vox y todo esto, ¿no? Porque es que realmente lo que estamos viendo en todos los medios de comunicación realmente es súper preocupante, porque aparecen hasta 3 o 4 noticias a la vez de los mismos diarios con distintas redacciones en contra de Vox, y todos son de la derecha mediática, ¿no? De la derecha mediática subvencionada del Partido Popular y dirigida a través de Génova 13, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso es una preocupación, porque luego dicen que si Vox en las redes sociales, que tiene muchísima gente pues intentando crear opinión y todo eso, lo que hay en los medios oficiales, son medios que teóricamente tendrían que ser objetivos, ¿no? Pero ¿me deja usted que le eche una bronca a Vox? Sí. Le voy a criticar algo, hombre, a Vox. Por supuesto. Yo creo que Vox debería dejar de preocuparse de ciertas cosas que no van a ningún sitio. Por ejemplo, yo contemplo horrorizado cómo algún cargo de Vox se pone a contestar a titulares de medios cuya audiencia total es inferior a la que tiene un tuit mío aleatorio. Es decir, sí, hay medios de la derecha mediática que no llegan a los 10.000 lectores. Entonces, contestar a esos medios es absurdo, es amplificarlos. No, yo tiene simplemente, sentido. Tiene usted razón, don Luis, yo lo comento, digamos, por lo esperpéntico de la situación. Es que realmente lo que dice usted, es decir, son noticias y titulares de medios que a lo mejor antaño sí tenían una audiencia importante, ahora no tienen nada, pero que además están todos alineados ahora mismo en esos grandes grupos empresariales, mediáticos, dirigidos por Génova 13, pues atacando, y bueno, yo creo que no merece la pena, como bien dice, ni siquiera contestar, porque realmente están haciendo el ridículo y se están retratando. Pero es verdad que crean cierto desasosiego en la gente, ¿no? Y en vez de que estemos todos ahora mismo hablando de una subida de Vox y una necesidad que tiene además el Partido Popular en 3 comunidades autónomas, vamos a ver, es que en Castilla y León, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, para sacar esa mayoría absoluta, que es la que te posibilita tener una investidura, por ejemplo, al Partido Popular le faltan 11 diputados, si no me equivoco, y al Partido Socialista le faltan 14, ¿no? O 13. Entonces, no sé, la democracia representativa es así, y resulta que estemos escuchando la matraca constantemente en contra de Vox y en contra... pues bueno, realmente ahora mismo solamente queda Vox dentro del panorama político español, porque Ciudadanos ya ha desaparecido definitivamente, ha desaparecido también en Castilla y León Podemos y Sumar. En Castilla y León y en todas partes. ¿No? ¿Hay algún sitio donde quede Podemos? No. Bueno, sí, en las tertulias televisivas. En el Congreso de los Diputados, tristemente, pues los tenemos ahí dando la matraca. Pero bueno, lo que quiero decir, que en Castilla y León han acabado y seguramente acabarán. Entonces, claro,
sistema del bipartidismo, de todos esos intereses, tanto políticos, mediáticos, empresariales, etcétera, ahora mismo el enemigo a batir es Vox, y realmente Vox también es la única referencia de que plantea una alternativa a ese establishment, a ese poder establecido, que parece que además están coordinados, o sea, no hay diferencia. Son tanto los medios de la izquierda del PSOE como los medios de Génova tienen el mismo relato, si nos podemos analizar ahora con respecto al tema de lo de Castilla y León. Tienen exactamente el mismo relato, ¿no? Es editorial único. Entonces, claro, que yo creo que hay que preocuparse menos. No, pero no me preocupo, pero si yo lo que intento darles certidumbre a los votantes de Vox, que confíen en la alternativa y en nuestro presidente Santiago Abascal, que lo explicó ayer perfectamente en la rueda de prensa. Recuerdo una vez a una persona que conozco del mundo político describiéndome a otro político, no voy a mencionar quiénes eran, pero hablando de ese otro político decía, el tío tiene una sangre fría de narices. Estás en una mesa y le dice el interlocutor, porque tú eres un hijo de no sé qué. Y todo tranquilo le contesta, bueno, sí, pero vamos a las propuestas. ¿Qué le parece a usted el punto 3? ¿No? Bueno, pues yo creo que Vox tiene que estar en eso. ¿Por qué Vox no sé qué? Sí, pero ¿tiene usted algo que decir con las 23 propuestas que hemos presentado al PP de Extremadura para alcanzar un acuerdo de gobierno? Eso es. ¿Cuál de las 23 no le gusta? ¿La 15, la 13, la 12? ¿O le gustan todas? Porque si le gustan todas, pues oye, vemos las garantías de que no se va a incumplir el pacto y tenemos gobierno mañana, ¿no? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno. Sí, yo creo, primero, el contraste que hay entre cómo el PP y los medios del PP tratan a Vox y cómo el PSOE, el gobierno y los medios de alrededor del gobierno tratan a Junts o a Bildu y tal. Es decir, es un contraste. O incluso a Podemos. O incluso a Podemos. Es un contraste tremendo. Es decir, los medios del gobierno, oye, tratan de abstenerse de unos tíos que te prestan 7 escaños, pues de ir contra ellos. Es decir, lo manejan de una manera tremenda. Y aquí el hecho es que el PP necesita todos los escaños de Vox en estos momentos. Los de Extremadura necesitan los de Aragón, necesitan los de Castilla-La Mancha, que además han crecido en los 3 sitios, posiblemente menos en Castilla-León, y bueno, y sigue necesitando los de Baleares, los de Murcia y los de Valencia, por supuesto. Entonces dices, bueno, podrían imitar un poco lo que hace Sánchez cuando necesita 7 escaños, es decir, aprender un poquito de Sánchez. Luego se cargará Podemos o lo que sea, pero nunca en público ni nada, pues trata mediáticamente de dar el ataque que están dando. Entonces, pues bueno, pues al final es ridículo porque es como que tuvieran una rabia tremenda de que Vox exista, y bueno, Vox existe pues gracias a ellos. Lo mismo que por Soria, ¿no? Que Soria también es una escisión del PP y tal. Bueno, pues tendrían que aguantarse. Y luego, por otro lado, con el tema este de los pactos, pues bueno, hay 2 cosas. Yo creo que lo ha dejado bastante claro Santiago Abascal. Es decir, hay una primera fase donde no se va a hablar de sillones ni nada. Simplemente hay que alinear principios. Siguiente, acordar acciones, pero acordar acciones con fechas y con presupuestos detrás de esas acciones. Y, por último, tener unas garantías de que se van a llevar a cabo. Y si eso está hecho, posteriormente hay un reparto de juego. Oye, ¿de qué te vas a responsabilizar tú? ¿De qué me voy a responsabilizar yo? Que es la parte de cargos. Pero eso es lo primero. Y lo otro es lo segundo. Pues yo creo que está bastante bien montado. El único tema es que probablemente lo que le interesa al Partido Popular es invertir el juego. Es decir, hablemos de cargos, tú te quedas estas consejerías y ahora posteriormente no las financio, no tenemos ningún acuerdo de nada y yo voy por este lado por mi cuenta y tú por este tratas de hacer lo que sea con los pocos recursos que te voy a ceder. Entonces esa trampa no entran. Entonces, claro, cuando estoy escuchando un poco lo que ha comentado Feijóo desde Génova y tal, y que si gobernamos, dices, oiga, que se lo están dejando muy claro. Acordar principios, acordar acciones que se va a derogar, etcétera, y sobre todo verlo con una perspectiva nacional, porque lo que estamos ahora poniendo en juego es un ensayo general de lo que tendrá que suceder previsiblemente en 2027 para el tema nacional a nivel país. Y bueno, pues a ver si funciona.
Sí, a mí me da la sensación, bueno, yo es que lo he vivido también y sé un poco, lo dices perfectamente, Marco, en lo que quiere el Partido Popular. El Partido Popular tiene un relato montado, entonces lo que pretenden es, en un momento dado, es que entremos a cambio de determinados cargos o de determinadas consejerías, pero sin un acuerdo previo de proyecto de gobierno a 4 años. Exacto. Entonces, lo que quieren quieres es agricultura, te doy agricultura, claro, te doy sí. tal, luego no te lo financio y ahora lo otro me dejas en paz que yo gobierno aisladamente con la mitad de consejerías. Eso es lo que no. Claro, sí. Y lo que quieren es disolverte los equipos de gobierno, o si en un momento dado tú no entres, pues que te quedes fuera y ellos gestionen todos los cargos. Es decir, tienen el relato muy, muy claro, y lo que pasa es que, claro, como nosotros ya lo hemos vivido, es decir, hemos vivido ya la traición del Partido Popular cuando hemos gobernado. Hemos visto que no son leales, que no cumplen los pactos. Entonces, bueno, pues ahora lo que queremos es solidificar, porque lo decía nuestro presidente Santiago Abascal. Es decir, es verdad que hemos sido a veces ingenuos porque en un momento hemos confiado con la persona con la que negociábamos que eran serios, ¿no? Es decir, nos pasó en Andalucía, fíjate, cuando ganamos y echamos a los socialistas por primera vez de Andalucía, cuando el Partido Popular había sido incapaz de echarlos, con nuestros 12 diputados primeros que sacamos en el 2018 a finales. Luego nos pasó la Comunidad de Madrid también. Sí. El relato siempre lo estaba dominando una Ayuso que realmente no solo no había ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid, sino que había sido el PSOE el que había ganado las elecciones, y gracias en ese caso a Vox y a Ciudadanos también, que sí, Ciudadanos sí entró en el gobierno. Lo que pasa es que luego el relato desde el punto de vista comunicativo llegaron a dominarlo de tal manera la señora Ayuso y todos los que tiene a su alrededor, que en un momento dado, cuando planteamos que si no aprobaban nuestras enmiendas o si en un momento dado no cedían con respecto a los presupuestos, se nos echó encima todo un ejército mediático diciendo que cómo no votábamos los presupuestos. Bueno, señores, no estamos en el gobierno, tendrán que aceptar alguna enmienda y no tenemos ningún tipo de obligación de votar esos presupuestos. Ricardo, y montaron un rollo macabeo diciendo que votábamos con el PSOE si no aprobábamos los presupuestos. El gran engaño, Ricardo, sucede que el PP no puede llevar esta negociación porque, te pongo un ejemplo, es decir, si en estos momentos Vox dice vamos a revisar todo lo que son subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, etcétera, para hacer un recorte. Entonces, tú te puedes encontrar, el propio PP se puede encontrar que puede haber PPs, pongamos, como el de Madrid, que puede decir, vale, perfecto, yo entro en esto, pero te puedes encontrar con Juanma Moreno Bonilla que dice, yo no puedo hacer eso porque se me cae Andalucía, por poner un ejemplo. Entonces, es decir, no hay una unificación. Entonces, una negociación a nivel nacional para hacer lo mismo en las distintas comunidades, el PP se puede encontrar con que sus varones piensan absolutamente distinto, además lo hacen por supervivencia. Pero es que es más. Es decir, llegar a unos acuerdos, y que estoy hablando con un experto en agricultura, pero llegar a un acuerdo con el tema del Pacto Verde y con Mercosur, de repente dices, es que ¿con quién tiene que negociar Vox? Con González Pons, porque el problema está en Europa. Entonces, la mayor parte de cosas, el PP lo que ha estado haciendo es, con tal de esa maquinaria de poder, alcanzar votos en todas las regiones, tener discursos absolutamente distintos, porque adaptan el discurso a lo que necesitan para conseguir votos en los distintos sitios. Sí. Por lo cual, cuando tú quieres tener una negociación de principios nacionales para importarlo en todas las distintas comunidades autónomas, el PP tiene un conflicto grande con eso. Por eso, a lo mejor, llegar a un plan detallado de qué cosas son las que hay que hacer, te puede decir, hombre, yo esto lo puedo hacer allí, pero acá no lo puedo hacer porque acá se me cae entonces mis apoyos o el clientelismo que tengo en un sitio y que tengo en otro. Entonces es mucho más complicado posiblemente para ellos hacerlo, porque dices, oye, bueno, los 13 puntos que creo que, no, eran 23 puntos que teníais, oye, pues de repente pueden decir, oye, esto me puede funcionar aquí, pero es que en otro sitio un varón puede decir, por aquí no puedo pasar porque genera un conflicto. Es decir, Juanma Moreno Bonilla está precisamente en Andalucía porque sigue aplicando políticas socialistas. Entonces, decirle que, oye, hay que dejar de aplicar políticas socialistas, pues es un tema
complicado. Sí, eso es muy interesante porque además les estás retratando en el sentido de que el Partido Popular es un gigante de pies de barro, que lo sepan todo el mundo, en el sentido de lo que tú estás diciendo. Es como una confederación de derechitas que en un momento en cada sitio dicen una cosa. De hecho, ya hay contradicciones en lo que dice el presidente de la Junta con respecto a lo que dice el presidente de la Junta. Se metió, por ejemplo, con la administración Trump. En cambio, la señora Ayuso pues se va allí a Washington a decir que está fenomenal con la administración Trump. El Moreno Bonilla dice que ellos quieren pactar con el PSOE bueno. En el momento que se vaya Pedro Sánchez, pues estarían encantados de pactar con ellos. En otro sitio pues dicen otra cosa, ¿no? Entonces, claro, lo de González Pons, que González Pons sale y se retrata diciendo que ellos están en coalición con el Partido Socialista y que son sus socios y que se le queda a todo el mundo claro. Lo dijo hace tiempo, pero bueno, es un poco la estrategia que han tenido ahí en Europa. Entonces es verdad que nosotros simplemente que somos un partido nacional, que decimos lo mismo, es decir, Santiago Abascal y nuestros candidatos, el señor Nolasco, habla del plan hidrológico nacional en Zaragoza, es decir, el trasvase del Ebro y de todas las infraestructuras que sean necesarias, y lo decimos igual en Murcia, lo decimos en Castilla y León, lo decimos en Castilla-La Mancha, pero también con el tema del trasvase dicen Tajo. cosas distintas. Claro, tú te cuentas a López Miras, es que firman, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía, que tienen derechos sobre el trasvase Tajo Segura, los de Murcia, el López Miras, dentro de su Estatuto de Autonomía, pero a la vez en el Estatuto de Autonomía de Castilla y La Mancha dicen que no tienen derecho los de Murcia, y lo firma el Partido Popular de Castilla y La Mancha. O sea que es una cosa de verdad que realmente esta negociación también, y poner los puntos sobre las íes de manera clara a nivel nacional, les retrata. Entonces no saben muy bien qué quieren. Yo creo que sí lo quieren. Es decir, tener distintas políticas y a vosotros pues daros a unas consejerías menores y de esa manera pues manteneros tal. Pero como vosotros no sois Sumar, como vosotros no sois de Podemos, como vosotros no sois pues Yolanda Díaz, pues no les va a funcionar. Pero eso es muy problemático en el sentido de que para un embate de un partido socialista, de una mafia, de un presidente del Partido Socialista como Pedro Sánchez, que es presidente también de la Internacional Socialista, que son un peligro tanto para España como para el resto del mundo, que tienen las ideas claras, independientemente de que sean una mafia en el sentido de partido, tiene una estructura de partido, tiene una tradición de partido. El Partido Popular no es oposición a este tipo de gente tan peligrosa, ¿no? Entonces, realmente nosotros nos gustaría que hubiera una coherencia, un Partido Popular que se uniera a esa propuesta nuestra de alternativa al socialismo, de alternativa a ese bipartidismo también, en el que el Partido Socialista ha llevado siempre las riendas, en el sentido de las modificaciones, de la ingeniería social, de intentar cambiar y cargarse España, como han hecho, con sus propios intereses y tal. Pero claro, el problema es que nos encontramos un ejército de Pancho Villa en el Partido Popular, que encima tiene a un montón de gente muy encorbatados y muy listos y tal, de tertulianos y de medios de comunicación de mucha pasta, que viven muchos del IBEX 35 y que asientan cátedra y todo eso, pero realmente es lo que digo antes, lo que he dicho antes, un gigante con pies de barro que no es alternativa al socialismo, es un cómplice, es una muletilla. La trampa que se está poniendo sobre la mesa, es decir, aquí hay tres cosas. Una, en la que está todo el mundo de acuerdo, Vox y el PP, hay que echar a Sánchez. La segunda cosa es, hay que cambiar las políticas de Sánchez. Claro. Ahí ya no hay... Ahí, en esa segunda cosa es donde... Claro, ellos dicen, no, hay que echar a Sánchez y entonces no pensemos nada más. No, hay que echar a Sánchez, sí. Pero segunda cosa, ¿echarle para qué? ¿Para seguir sus mismas políticas pero con gente que robe menos? No, hay que cambiar esas políticas. Y ahí es donde tiene que venir cierta negociación, porque echarle para hacer las mismas políticas, no. Y la tercera cosa, que esta es la más difícil, es conseguir que el Partido Popular deje de consumir el marco en el cual le ha metido la izquierda. Ese marco conceptual de la izquierda se lo tiene que quitar de encima, porque eso es lo que le lleva a sus complejos, etcétera. Entonces, eso es un trabajo, pues quizá más de fondo. Pero esas son las tres cosas, porque mientras el Partido Popular siga teniendo ese marco conceptual, que es el que la hegemonía cultural de la izquierda le ha metido y tenga miedo a salir de eso, pues bueno, tiene que salir de ese armario que yo no sé si consciente o inconscientemente siguen viviendo en los parámetros que la izquierda le ha puesto. Pero esas son las tres cosas, esos son los tres puntos. Y bueno, lógicamente,
lógicamente el Partido Popular solamente le interesa hablar de lo primero, hay que echar a Sánchez, y de lo demás pues tratar de que no emerja y que no haya tanto debate en las otras dos cosas. Sí. De todas maneras, yo creo que no le ha metido la izquierda, se han metido ellos solitos. Claro, sí. Quiero decir que realmente es la propia concepción del Partido Popular. Es decir, es un partido, somos un partido con un proyecto nacional, con unos principios, con unos valores, o somos simplemente una agencia de colocación que en un momento dado nos adaptamos a las distintas circunstancias, es decir, en los 80 nos metemos con las comunidades autónomas, pero en los 90 somos la bandera del autonomismo y tal. ¿Somos un partido que lucha contra la ideología de género o somos un partido que fomenta e impulsa la ideología de género? ¿Somos un partido que está a favor de un plan hidrológico nacional y del trasvase del Ebro o somos el partido que impulsa el Pacto Verde, que impulsa el Acuerdo de París, que impulsa la granja a la mesa y todas estas políticas y este ecofanatismo que en un momento está haciendo imposible al sistema productivo salir adelante en Occidente? ¿Somos el partido que firma un memorándum con el Partido Comunista Chino o somos el partido que se mete con Trump, que le llama salvaje, como ha hecho el señor González Pons, o somos el partido que vamos a Washington y decimos que Madrid es el máximo aliado, la Comunidad de Madrid, de la administración Trump? Ese es el gran problema. Es decir, es un partido que simplemente es una estructura, es como una cáscara vacía que en un momento se va adaptando a las circunstancias según los momentos o los tiempos, o tiene un proyecto de cambio de España. Pero yo creo que pasa a ambos partidos, tanto al PP como al PSOE. O sea, los partidos tradicionales yo creo que se han convertido en máquinas de poder, es decir, lo importante es conseguir votos para conseguir esferas de poder, y los que son principios y que son valores pasan a un segundo plano, porque si esos principios, esos valores o las luces largas te van a llevar a hacer propuestas que puedan restarte votos, aunque sean buenas para el país, pues entonces deciden eliminarlas. Entonces son partidos que, como tienes cada 2 años básicamente hay elecciones, o son autonómicas o son las generales, pues viven en el regate corto, y ese es el verdadero problema que se tiene. Son máquinas que simplemente voy a decir o hacer aquello que en el corto plazo me dé votos, porque compito con el otro. Y lógicamente lo que está necesitado en estos momentos España, es decir, es en tener debates importantes, porque lógicamente, es decir, lo que sucede con la inmigración, pues a lo mejor no pasa nada en 1 año o en 2 años, pero es que en 5 o en 10 años vamos a tener un problema. Lo que pase con las pensiones, a lo mejor no pasa nada en 1 año o en 2 años, pero como no se haga un planteamiento serio, pues vamos a tenerlo en 5 o en 10 años un problema. Y eso es lo que los debates que hay que empezar a sacar, y eso es lo que en estos momentos el PSOE y el Partido Popular, pues de alguna manera dan la impresión de que están en ese regate corto y que no hay esa visión de país a largo plazo. Efectivamente, yo creo que no hay un proyecto conciso. Yo creo que la gente lo que necesita es certidumbres. Es decir, ante el mundo tan convulso que vivimos, la gente necesita, los españoles y Occidente en general, necesita certidumbres, necesita propuestas, necesita proyectos a largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir en España de aquí al 2050, lo que decías tú antes, en el tema de la inmigración, la política internacional, los problemas energética, la energía nuclear, la nuclear, claro, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía en general, ¿no? Es decir, ¿tenemos un proyecto para España o vamos a comernos las placas fotovoltaicas que están poniendo en suelos productivos, etcétera? ¿No? Es que, claro, ¿qué España vamos a tener? Porque va a ganar en el País Vasco los señores de Bildu y van a pedir la independencia, tal. ¿Qué proyecto nacional tenemos? ¿Que vamos a tener un relato contra eso que se quieren desgajar y que es el partido de la ETA? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a suministrar armamento? ¿China o Estados Unidos? Claro, vamos a seguir teniendo las sedes de la OTAN aquí en España o se las va a llevar Marruecos. Ese tipo de cosas, es decir, entonces necesitamos un proyecto nacional para España a medio largo plazo, y el único que lo está ahora mismo poniendo sobre la mesa, humildemente lo digo, es Vox, porque en Vox tenemos el mismo discurso desde la fundación. Entonces, pero para ese proyecto nacional lo que es importante es estar viendo
lo que suceda en el 2027, porque eso es lo importante, porque a nivel autonómico se pueden hacer cosas, pero se está bastante limitado por todas las directivas europeas y por todas las leyes nacionales. Entonces, lo que es una pena es si ahora, en los temas estos pequeños, no se está pensando con esa perspectiva, que esa es la perspectiva que tendría que haber. Tendrá que haber un gran acuerdo nacional. Ese gran acuerdo nacional se puede ensayar ahora a nivel autonómico, pero no puede haber 12 acuerdos autonómicos distintos. Tiene que haber un cuerpo básico de entendimiento entre PP y entre Vox, pero que sea más o menos un cuerpo común, por lo cual eso es lo que ahora se está testando. Yo creo que si hay un proyecto que, aunque sea a nivel autonómico, pero si es un proyecto que es igual, que es el que está proponiendo Vox de alguna manera en las distintas autonomías, y el PP tiene que dar respuesta a esto, no a sus 10 mandamientos de no te comerás niños, no robarás carteras en el metro y este tipo de cosas, que es esa propuesta de los 10 primeros mandamientos, sino cosas un poquito más concretas. Sí, fíjate que yo creo que además eso es lo que en un momento dado, en el 23, dejó a la gente estupefacta, digamos, a la derecha sociológica o a los posibles votantes anti-Sánchez, anti-Pedro Sánchez, cuando no se llegaron a acuerdos a la vez, es decir, en Extremadura, por ejemplo, con Valencia. En Valencia se llega a un acuerdo, en Aragón se llega a un acuerdo, en Extremadura no se llega a un acuerdo, y dice, bueno, y estos resulta que llegan a acuerdos aquí, pero ¿qué pasa? ¿Que en Extremadura son de otro planeta en relación al Partido Popular, ¿no? Entonces, yo creo que vuelvo a repetir, yo creo que la gente necesita certidumbres, coherencia y claridad, ¿no? Entonces, si tú no se las das, pues la gente se queda en su casa o no confía en el relato que tú estás vendiendo. Sí, yo creo que fundamentalmente la gente necesita políticos profesionales en el sentido de hacer bien su profesión, o sea, no que lleven viviendo toda la vida de la política, que eso puede ser o no, pero gente que, hombre, que sea seria a la hora de, pero esto de presentarse a una mesa de negociación con 3 propuestas así genéricas y pretender repartir cargos sin entrar en, vamos a ver qué política se va a hacer. ¿Se va a aceptar menas o no se van a aceptar menas? No, es que no es competencia. Que no me suelte rollos. O sea, no. ¿Se van a aceptar menas o no se van a aceptar menas? Sí. Bueno, pues entonces no puedo pactar con usted. No. Vale, hablamos. Políticas presupuestarias y, sobre todo, ¿cómo evitamos que me vuelva usted a engañar? Porque ya lo hizo una vez con el tema de los menas, ¿no? Así que, ¿qué salvaguardas ponemos? ¿Contratamos una póliza de seguros contra traiciones o contra desvaríos prosocialistas? Yo qué sé. Bueno, vamos, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de cómo al mundo no lo va a conocer ni la madre que lo parió, que diría Alfonso Guerra. Ya tenemos inicio de transición en Cuba. Pausa publicitaria y a ello. 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias. Y ya saben ustedes que hace unos días Díaz-Canel, el dictador cubano, pues anunció una primera liberación de una 50 de presos políticos. Ya saben ustedes que Cuba está sometida a un bloqueo desde hace algunas semanas por Estados Unidos y que ya, por tanto, la economía de la isla está colapsando. Hasta tal punto está colapsando que ayer hubo un apagón total en la isla. Este fin de semana cubanos quemaron la sede del Partido Comunista en Morón, me parece, en el pueblo de Morón. Bueno, el régimen cubano se está descomponiendo a una velocidad brutal. Y ayer, pues una de las personas de la familia amplia de Fidel Castro salía a decir esto. Escuchen, porque acaba de iniciarse la transición en Cuba. Está abierta a tener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses, también con los cubanos residentes en los Estados Unidos y con su descendencia. Y esto no solo se extiende al ámbito comercial, también es aplicable en el ámbito de las inversiones. Inversiones no solo vistas como inversiones pequeñas, sino también grandes inversiones, en particular, por ejemplo, en infraestructuras. El bloqueo de los Estados Unidos, la política de hostilidad contra Cuba, es un elemento que, sin duda alguna, afecta el desarrollo de estas transformaciones, porque el bloqueo nos priva de acceso a financiamiento, de acceso a tecnología,
de acceso a mercado y en los últimos años específicamente ha estado dirigido a privar a nuestro país del acceso a combustibles. Ahora sí que hay un bloqueo a Cuba. Qué sinvergüenza. Estos 70 años pasados no lo había. Cuba podía comerciar con quien le diera la gana, que se lo pregunten a tanto hotelero español que abrió allí sus hoteles solo para turistas, claro. Ahora sí hay un bloqueo. ¿Y cuánto ha resistido Cuba? Pues 6 semanas, 12 semanas, porque los bloqueos funcionan. Y efectivamente Cuba es una isla a la que el socialismo ha llevado a la miseria más absoluta y que no tiene nada para producir. Estos castristas y familiares y tal son unos sinvergüenzas. El pueblo está absolutamente famélico, pasando hambre. Tú distingues efectivamente quiénes son los adictos al régimen porque tienen unas barrigas espectaculares. Y esto que están hablando de abrirse a las inversiones y tal. Bueno, abrirse a las inversiones, en estos momentos hay un montón de gente con escrituras o a través de abogados rescatando escrituras de todo lo que se les ha embargado. Solo faltaría que ahora abrieran la mano para que gente pudiera comprar activos dentro de Cuba, pero son activos que en estos momentos no pertenecen al vendedor. El vendedor no es de ellos, porque no es del régimen cubano, pertenecen a gente con nombres y apellidos y a familias a los cuales se les expropió. Entonces, aquí esto va a haber ahí, yo creo que bastante lío. Pero eso lo tiene claro Sí. el gobierno de Trump. Vamos, por eso, bueno, por supuesto, Marco Rubio, su familia y un montón de gente y mucha gente aquí en España y tal que reclama propiedades que les fueron expropiadas y que les tienen que ser devueltas. Luego, que no empiecen ahora a abrir la mano para vender cosas que no son de ellos. Esta gente lo único que está es preocupada con ellos mismos para que no les incauten sus cuentas que tienen hinchadísimas fuera de Cuba, mientras Cuba se estaba arruinando y que no tengan que pagar por lo que han hecho. Entonces, esto de verdad a mí se me abren las carnes. Por supuesto que habrá que aguantarse, habrá que encontrar una Delcy allí, pero no creo que sea el nieto de Raúl el que vaya a llevar esto. Sería también de verdad muy doloroso esto, a ver qué Delcy encuentran en Cuba o a ver si realmente la gente de Cuba acaba levantándose. Lo que está pasando con los apagones es un tema muy curioso. Se está utilizando los apagones precisamente para que la gente pueda en estos momentos, pues quemarse desde el Partido Comunista y tal, porque el hecho de que no haya luz permite que la gente pueda salir en sus barrios sin que los soplones en estos momentos los identifiquen. Y eso de los apagones, pues realmente lo que se está haciendo es, de alguna manera, fomentando una especie de pequeña guerrilla urbana que puede hacer y que no podrían hacer a la luz del día. Bueno, el tema de la guerrilla también se está barajando en las noticias que llegan de Irán. Ya saben ustedes que la guerra en Irán continúa, llevamos como 15 días. En 15 días se ha machacado completamente la capacidad aérea iraní, se ha machacado completamente la capacidad marítima iraní, se ha machacado casi al 100% la capacidad de lanzamiento de misiles y de drones, y están los drones y los helicópteros y aviones de Estados Unidos e Israel machacando lo que son las posiciones de la Guardia Revolucionaria y de la Guardia Basij, es decir, los paramilitares, los matones paramilitares del régimen. Y todo ello pues se rumorea que va encaminado a tratar de paralizar el aparato represivo del régimen, con el fin de, si el régimen no capitula antes, pasar a una siguiente fase que ya sería con la gente saliendo a las calles de Irán a tomar el poder, con un régimen ya privado de las mismas capacidades brutales de represión que antes tenía y que le llevaron a matar a más de 20.000 manifestantes hace no demasiadas semanas, ¿no? Bueno, parece que avanza lo que es la labor de liberación en Irán y está dejando de nuevo de manifiesto como en Europa, pues hablábamos antes del ejército de Pancho Villa, lo de Europa es espectacular. Cada uno va a su bola. Lo mismo te sale Macron a decir que voy a liderar una coalición internacional para mantener abierto el estrecho de Hormuz, que te sale el ministro de Defensa alemán diciendo
no vamos a ir a Hormuz porque esta no es nuestra guerra, que te sale el primer ministro alemán diciendo que él apoya a Estados Unidos y a Israel, que te sale el Costa, que es el del Consejo Europeo, diciendo que no, que esta guerra es ilegal, que te sale Ursula von der Leyen diciendo que no hay que derramar una lágrima por Irán, y dices, por el amor de Dios, ¿dónde está la Unión Europea? Sí, ¿En qué eso, punto? Pero Y lo Borrell, de Hormuz pierdas. o sea, lo del Hormuz no es un tema de guerra, es decir, el proteger el estrecho de Hormuz no tiene que ver con el tema de Irán y Israel y Estados Unidos, a los cuales les impacta menos el tema del estrecho de Hormuz. El tema es defender los intereses europeos y los españoles para que buques con nuestra bandera o buques de proveedores que nos vienen a traer fertilizantes, gas o petróleo puedan ser escoltados y llegar sanos y salvos a Europa. Entonces eso no es guerra, eso es simplemente el escoltar. Si nos acordamos, nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles, envió una fragata a escoltar a la flotilla a la flotilla de gretinos, de gretinas que fueron a Gaza. Entonces, oye, si tú mandas un buque de la Armada Española a escoltar a estos tíos que se lo estaban pasando fenomenal y que iban a entrar en una zona de guerra que son las aguas de Gaza, ¿por qué no manda a escoltar a aquellos barcos que vienen con suministros a Europa y España? Eso es lo que no se entiende, ¿no? Total. Efectivamente. O sea, para escoltar majaderos siendo... El ejército español, pero... El ejército no, y para traer pateras de 4.000 kilómetros de distancia también mandamos buques del ejército, pero para mantener abierta una vía trascendental de comercio internacional, para eso no. Bueno, yo creo que Trump debe de estar partiéndose en la caja porque le está diciendo a los europeos, oiga, que contribuyan ustedes a mantener abierto esto, y los europeos, el uno, no en mi guerra, otro, no, nosotros no vamos a ir, otro, yo voy, pero si lidero yo la coalición internacional. Bueno, y Trump, mientras tanto, haciendo caja, porque a Trump le importa un soberano bledo que no pase un litro de petróleo por el estrecho de Hormuz. Si se corta el suministro ahí, más venden las petroleras americanas. Estados Unidos es excedentario en producción de petróleo. Entonces, Claro. Sí, sí, ¿no? Y China también depende también de todo ese petróleo, pero lo que decías antes de Europa es muy importante que Europa tuviera un horizonte, que tuviera también un discurso único, y lo que dices realmente es que las propias estructuras de lo que es la Unión Europea no sabemos a dónde vamos, ni cuál es nuestro papel a nivel internacional. Cada país dice una cosa. Hablabas también de varios que han estado diciendo pues cosas contradictorias. A mí me preocupa, por ejemplo, las declaraciones de Borrell insultando a Ursula von der Leyen también, porque ahora Ursula von der Leyen ha dicho que hay que apoyar a Trump y a Israel, y Borrell diciéndole que es una sionista y no sé cuántos y tal. O sea, es una cosa realmente kafkiana, ¿no? Lo que estamos viviendo es esperpéntica. Por eso hay que romper el gobierno, se lo digo desde aquí a los del Partido Popular. Esa coalición del Partido Popular y el Partido Socialista ya no funciona en el marco internacional que estamos viviendo. Tienen que romper esa coalición de socialistas y populares que está arruinando Europa y que nos está llevando al abismo, y necesitamos una nueva configuración de una alternativa en Europa, al margen de esa coalición que han estado gobernando durante 20 o 30 años, y darle una coherencia a Europa dentro, digamos, del bloque occidental, y analizar lo que nos está pasando. No puede hacer cada uno la guerra por su cuenta, sino que tenemos que reconfigurar la posición europea, dónde queremos estar, si queremos estar al lado de nuestros aliados occidentales de toda la vida, como es Estados Unidos, cuál es nuestra situación a nivel internacional, si lo que queremos es ceder ante China. No puede ir cada uno a hacer lo que le da la real gana. Es decir, yo creo que Europa está en una situación muy complicada. La industria automovilística, la industria alemana, está ahora mismo en una crisis importantísima. En España exactamente igual. Tenemos una crisis, en el fondo, desde el punto de vista del sistema productivo. Nos están atacando con acuerdos de libre comercio que no tienen en cuenta los intereses de los países del sur de Europa, como es el caso de Mercosur. El acuerdo de Marruecos también está acabando con nuestro sector hortofrutícola y con nuestra primacía en las exportaciones dentro del espacio económico europeo. Los principios de la propia Unión Europea, que era la unidad de mercado, la solidaridad financiera, la preferencia comunitaria, se lo pasan por el arco del triunfo los políticos del Partido Popular y el Partido Socialista en Europa. Por lo tanto,
es el momento de romper esa coalición. Hay una alternativa, se pueden unir el Partido Popular con Patriots, que lo dirige nuestro presidente Santiago Abascal, que es una coalición de partidos en Europa, o con ECR, con Conservadores y Reformistas, que es el partido que lidera la señora Meloni, y buscar una alternativa y romper ya esa coalición absurda que tenemos en Europa, que nos está llevando a la inexistencia a nivel internacional. Europa no pinta nada. Hay que resaltar una cosa, y es que el Partido Socialista está desapareciendo en todos los países. Está perdiendo influencia internacional, está yendo hacia la desaparición parlamentaria en muchos lugares, está perdiendo gobiernos. Vamos, que es una fuerza en descenso. ¿Qué es lo que le mantiene vivo al Partido Socialista Europeo? La coalición con el Partido Popular Europeo. O sea, es el Partido Popular Europeo quien está manteniendo con respiración asistida el cadáver del socialismo europeo. Es que para remate hay que ver quién es el presidente de la Internacional Socialista. un señor que se llama Pedro Sánchez. Sí. O sea, el único sitio donde resiste algo inexplicablemente, pero que yo tengo una explicación para ello, es España. España todavía pues tiene una base de votantes importante, ya de bastante edad, y yo creo que lo único que nos diferencia del resto de países europeos, donde prácticamente el Partido Socialista ha desaparecido, es el guerracivilismo, que aquí hubo una guerra civil, y entonces hay gente que de una manera emocional y no racional pues sigue atada a unas siglas que, bueno, que en el momento en que vayan conociendo más lo que realmente fue el Partido Socialista, pues supongo que lo irán abandonando. Pero yo creo que eso es lo único que hace que en España tenga esa base más fuerte, que es un tema absolutamente emocional. Yo creo que también, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero debe de ser también alguna interdependencia, digamos, de las estructuras oligárquicas o de la propia élite empresarial o tal, porque yo no lo puedo entender. Lo que tú has dicho es un ejemplo. Mira, por ejemplo, a nosotros nos critican, dicen, muchos medios de la derecha mediática dicen, pero el Partido Popular no cae como en otros partidos, en otros países, porque en otros países las fuerzas de derecha alternativa suben muchísimo más y tal. Ya, pero es que en otros países el Partido Socialista no existe. El Partido Socialista ya murió en Italia hace mucho tiempo, desapareció en Francia y tal. Entonces, ese ejemplo no me vale, porque es que es verdad lo que dices. Aquí en España lo que ocurre no es normal. Es decir, un Partido Socialista con la corrupción que tiene, con la historia criminal y con todo lo que ha ocurrido, ya no solo que sobreviven y aguantan, y fíjate lo que ha pasado tristemente en Castilla y León, que es verdad que han engullido a Podemos y a Sumar, pero han subido en diputados. Pero es que lideran la Internacional Socialista. El presidente que tenemos aquí, el corrupto que tiene imputada a toda su familia, y que se fue en un Peugeot con unos tíos impresentables que están ahora mismo procesados y en la cárcel, pues resulta que es el que lidera la Internacional Socialista junto a un Zapatero que realmente también ha revolucionado esa Internacional Socialista, uniéndose con el Grupo de Puebla y con todos los enemigos realmente de Occidente y de las ideas de libertad, y que apoyan, por ejemplo, y que salen ahora mismo haciendo declaraciones diciendo que esto no la guerra, que no nos tenemos que meter con Irán, el tema de Cuba también, o de Venezuela exactamente igual. Entonces, a esta gente, lo ha dicho muy bien don Luis, es decir, Europa, o sea, el Partido Popular es el gran flotador del Partido Socialista, es la muleta. Y el relato que estábamos hablando antes en contra de Vox y la campaña que han hecho en Castilla y León es alimentar al Partido Socialista, es como una interdependencia. Entonces, o se retratan y rompen de una puñetera vez en Europa con los socialistas, y en España exactamente igual, de todos los acuerdos bajo cuerda que tienen. Oiga, que tenemos al presidente del Constitucional, Conde Pumpido, porque lo eligieron con el Partido Popular. Pero, Ricardo, a lo mejor es que la estrategia que está teniendo el Partido Popular es no enfrentarse con el Partido Socialista para recoger a todos los náufragos de ese partido y llevárselos para sí. Digo que a lo mejor esa es la intención, y yo creo que equivocada, pero bueno, yo creo que... Es que es una forma de entender la política aquí en España que realmente es preocupante, y es verdad que se van cargando cualquier alternativa. O sea, yo me alegro de que Podemos haya desaparecido y Sumar, pero es que se cargaron en su momento también a UPyD, se cargaron también a Ciudadanos, en lo que tú estuviste, y ahora van a por Vox. Sí. Entonces, ¿es las siglas del Partido Popular o es un establishment mucho más complicado que realmente salvan
a este Partido Socialista. No solo lo salvan, les sirven de trampolín para que sean presidentes de la Internacional Socialista. Y el Partido Popular se retroalimenta de esa historia. Sí, pero si quieren, que a lo mejor ya te digo que para mí me parece absolutamente equivocado, porque el Partido Popular pierde absolutamente una gran oportunidad de tener un perfil propio. Pero yo creo que de alguna manera lo que hacen es colocar una especie de puente para que vaya pasando la gente del PSOE a ellos, y para conseguir eso pues tienen que distanciarse de Vox y hacerse los simpáticos y hacerse un poquito los socialistas para ver si la gente fluye hacia allí. Pues bueno, a mí me parece absolutamente yo no sé lo que fuera pretenden, pero lo que está claro es que en el resto de los países de Europa, o sea, exceptuando Alemania, que con un socialismo totalmente en desaparición, es verdad que ahí aguantan. Es decir, yo creo que el núcleo de la socialdemocracia que preside este señor, Pedro Sánchez, se resisten a una alternativa. La CDU podía haber pactado con Alternativa por Alemania y poder haber dado una alternativa totalmente al socialismo. Se resisten porque yo creo que a nivel profundo hay una serie de intereses sistémicos, ¿no? que en un momento dado pues no tienen el valor de romper con todas esas cosas feas también que hay y guarrerías, ¿no? Esto es lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, yo si me fijo en Andalucía, creo que Juanma Moreno Bonilla lo que quiere es sustituir al PSOE. Eso. Es decir, dice, este territorio es un territorio más o menos medio socialista, luego yo voy a ser el nuevo Partido Socialista en Andalucía, por lo cual no combato el socialismo, sino simplemente me lo apropio. Eso. Es muy distinto en el caso de Madrid, donde Madrid pues es un territorio donde no hay tanto socialista, y entonces la estrategia que llevan es otra, porque se adaptan al terreno. Lógicamente no hay una visión nacional respecto a eso, pero bueno, lo que estará haciendo es decir, oye, cuanto más me comporte como socialista dentro de Andalucía, pues más fácil lo tengo y yo no lo combato, yo simplemente lo sustituyo. Y en otros terrenos pues se hace las cosas contrarias. Lo mismo que en el caso de Cataluña, dice, bueno, esto es un territorio más o menos nacionalista, luego cuanto más me mimetice con nacionalismo, el PSC, mejores resultados consigo. Entonces es una adaptación ideológica a las distintas regiones, y esto no es serio desde el punto de vista de lo que es un partido nacional y no una franquicia de distintos partidos. Y este es el gran problema que tiene el PP, que es esa esquizofrenia, pero es que es una multiesquizofrenia. Y bueno, y en Europa pues tengo que hacer lo que dice von der Leyen y tal y esto. Entonces esa adaptabilidad, pues al final uno es un partido blandiblue y no tienes ese sentimiento de decir, estos son unos principios coherentes y tal. Fíjate von der Leyen ahora que ha dicho que hay que mantener las nucleares, cuando ella firmó precisamente los ataques a los nucleares y tal. Es una cosa de verdad, claro, eso son tantos saltos que dan y tantas contradicciones. Claro, aparte de lo que hablábamos antes de romper con los socialistas, la señora von der Leyen tendría que irse a su casa, pero vamos, de una manera clarísima, ¿no? Pero de los hermanos Marx, es decir, estos son... Es el camarote de los hermanos Marx. Esto es mi programa, pero si quieren tengo otro. Sí. Totalmente. Bueno, usted que sabe de cuestiones empresariales, está viendo reuniones de fondos de inversión americanos con empresas del IBEX, y está viendo algunos anuncios de desinversiones. ¿Se está produciendo movimiento en favor de desinvertir en España, por lo que usted sabe? No tengo ese conocimiento, pero de todas maneras, es decir, el mundo del dinero se mueve por el dinero, no por otras cosas. Y en un momento de bajadas de la bolsa es el momento de comprar. Eso es absolutamente Warren Buffett. Cuando tú tienes compañías que como compañías pues son compañías serias que funcionan, pero por temas exógenos a la compañía bajan su cotización, pues es el momento de meter dinero. Warren Buffett siempre además ha comentado, es decir, a mí me da igual todos los temas exógenos, simplemente cómo funcionan las compañías y se compran, porque nunca puedes adivinar qué es lo que puede suceder a futuro, excepto lo que sí puedes ver es exactamente cuáles son los fundamentos, los fundamentales de cualquiera de las compañías.
pero no sé en estos momentos qué va a Warren pasar. Buffett defendía eso que llaman la inversión en valor, ¿no? Él más o menos lo que empezó pues siendo chartista, es decir, cuando tú juegas a la bolsa, pues viendo exactamente los movimientos de la bolsa y tal, al final dice, bueno, todo eso es una tontería, lo importante es que compras una participación en un negocio. Entonces él lo que dice, si hay un negocio que está bien manejado, que lo entiendo que es, y bueno, puede ser Colgate o puede ser Coca-Cola, es decir, yo entiendo que la gente necesita beber, estos preparan bebidas, la abren y ganan tanto por cada una de las bebidas, es un negocio que entiendo, es un negocio que está manejado por buenos ejecutivos y entonces yo ahí me meto. Si sube o baja la bolsa, me da absolutamente igual porque el negocio esos son movimientos importante. aleatorios, Exacto. especulativos. Sí. Entonces él no está en el tema de la especulación, sino en tener participaciones en empresas sanas y cuyo negocio es entendible y simple. Y eso le ha hecho pues que Berkshire Hathaway pues esté donde esté, que es una de las mayores compañías mundiales. Pero imagino que los fondos de inversión tienen una cantidad de dinero limitada, ¿no? Y estamos viendo cómo en Estados Unidos Trump, que tiene muy claro que América primero, está abriendo oportunidades de negocio brutales en el sector energético, en el sector de los microchips, en el sector de la inteligencia artificial, y estamos viendo cómo está acudiendo capital extranjero. Y me imagino que los fondos de inversión americanos estarán participando de ese lanzamiento de nuevos negocios en Estados Unidos, lo cual exige dejar de participar en otros, ¿no? Bueno, yo creo que Estados Unidos va a estar participando en todas las partes del mundo donde vea que hay posibilidades de tener un retorno. Y yo creo que Donald Trump tiene una posición liberal, bueno, proteccionista en lo que es la parte industrial, que da trabajo, que por eso he estado tanto con la industria automovilística y aquellas cosas para evitar deslocalizaciones que generen paro dentro de Estados Unidos, pero por donde va la tecnología, pues no es que sea intensiva en capital humano y ahí pues se invierte en donde vayan a invertir, en Brasil o en cualquier otro sitio. ¿Por qué le pregunto todo esto? Pues básicamente porque me pregunta mucha gente a través de redes y tal, pero lo que está haciendo Pedro Sánchez de desmarcarse de Estados Unidos, de cortejar a China, de tocar las narices a Israel, ¿esto nos va a pasar factura al final económicamente o no? Yo creo que sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos que tener muy bien claro a qué mundo pertenecemos y a qué mundo queremos pertenecer. Cuando tú te desmarcas de Estados Unidos y de Israel, que es muy importante, y de Israel, te quedas aislado de muchas formas. Te quedas aislado en el sentido de acceso a la información, a la protección, al armamento. Si os acordáis con el tema este de los beepers, de los buscas, Sí. que estallaron todos, eran los de Hezbollah. Yo creo que en toda la tecnología tiene que haber puertas traseras. Yo estoy seguro, no quiero asustar a nadie, pero cuando tú compras armamento, cuando tú compras misiles, cuando tú compras aviones de combate, seguro que tienen puertas traseras. No le quepa ninguna Si alguien duda. quiere tocar un botón y que te estalle tu armamento antes de que tú lo puedas disparar a otro lado, me extrañaría que no existieran, ¿eh? O que no hubiera intención de tenerlos. O si tú tienes determinados aviones de combate y de repente entraras en guerra, que te los inutilizaran, como te puede hacer a lo mejor en el futuro con el coche eléctrico, la DGT, y se te queda parado en mitad de la autopista. No lo sé, pero sospecho que la guerra a futuro irá de esta manera. Por lo cual es muy importante saber quiénes son nuestros aliados, no estar comprando material a gente que primero te va a dejar aislado absolutamente, como nos está sucediendo a nosotros ahora con Huawei y con los chinos. Exacto. Donde ya incluso a lo mejor la interconexión entre las fuentes de información nuestras con otros países europeos y con Estados Unidos, pues te coloquen una muralla china, nunca mejor dicho, para que no contamines a lo mejor sus sistemas de información. Entonces, todo esto no se puede
no se puede improvisar, esto no se puede dejar en manos de unos golfos que han salido de unos billares y que en estos momentos gobiernan España, porque son decisiones estratégicas muy importantes, que nos van a afectar, por supuesto, económicamente, pero que nos van a afectar desde el punto de vista de la seguridad y de nuestro futuro. Y el problema es que esta gente, con tal de pillar un dinerito o que se lo coloquen en República Dominicana o en Suiza o lo que sea, estos les da absolutamente igual el país y sus conciudadanos. Y esto para mí me parece peligrosísimo. Yo no sé si el CNI si maneja su misión con cierta independencia, porque yo creo que estamos viviendo una situación muy complicada y que nos va a costar restablecerla a futuro, todos los puentes que se están rompiendo con quienes deberían de ser nuestros aliados. Es que eso es lo que pasa, además, Marco, que hay un relato que está calando y que alguien, como que Estados Unidos ya se ha despreocupado de Europa, que pasa absolutamente de Europa, y entonces tenemos que buscar nuevos aliados y tenemos que buscar vías en un momento dado diplomáticas con China, con países del sur global y todo esto, y eso realmente es letal para España, porque realmente la fuerza que teníamos es que nuestra historia y nuestro ser pertenece al bloque occidental, sí, por propia identidad, sí. Y aparte, además, nos habíamos preocupado en un momento dado de tener una serie de alianzas con tanto la Europa occidental como con Estados Unidos, que ahora mismo se está despreciando en este momento, digamos, de incertidumbre que nos puede llevar al abismo, porque sí, realmente cuanto más avancemos en esas alianzas con China y tal, claro, hace unos pocos días pues un senador de Estados Unidos decía que había que quitar las bases, sí, de Rota y de Morón y ponerlas en Marruecos. Pero que Estados Unidos se desvincule de Europa, a mí me importa poco, porque el problema es que España se desvincule de Estados Unidos. Claro, porque, por ejemplo, Europa puede ser un desastre, pero Meloni mantiene una relación con Estados Unidos buena. Nosotros podríamos mantenerla buena. Sobre todo, Estados Unidos se está volcando también hacia todo lo que es Hispanoamérica, ¿eh? Y nosotros tenemos una vinculación con Hispanoamérica tremenda. El tema es el error estratégico que está haciendo este gobierno, porque nosotros, independientemente de lo que haga Ursula von der Leyen y tal, nosotros lo que deberíamos era estar unidos a Estados Unidos. Nosotros competimos en ese sentido de relación privilegiada con Marruecos. Marruecos está llevando la tostada, se puede llevar muchísimas cosas, y nosotros lo que tenemos es que mantener esa relación con Hispanoamérica, independientemente de lo que haga Europa con Hispanoamérica, y una relación con Estados Unidos, independientemente de lo que haga Europa con Estados Unidos. Igual que Gran Bretaña, bueno, no está metido en la Unión Europea, pero sí mantiene esa relación, aunque Starmer no lo está llevando muy bien, pero posiblemente en cuanto Starmer se marche, pues Estados Unidos e Inglaterra, como siempre ha sido, Gran Bretaña, perdona, van a estar absolutamente unidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque son elecciones nuestras. Nosotros lo que hemos hecho con Israel, eso no es un tema de Europa, esto es un tema que ha decidido este hombre, pues con las presiones que tiene de sus socios, de dar la espalda, oye, al mayor suministrador de armamento y de información que puede existir, y nosotros eso nos viene y nos perjudica absolutamente. Entonces hay que dar ese viraje en política internacional. La política internacional debería siempre de ser consensuada entre gobierno y oposición, y lo que ha hecho Sánchez es que la política internacional ni siquiera la ha consensuado ni con su propio partido, ni con sus socios. O sea, cuando regala el Sáhara, tal, pues son decisiones unilaterales y discrecionales de una persona que en algún momento creo que roza la alta traición. Y a lo mejor algún día no nos sorprendería que Pedro Sánchez pudiera ser juzgado por alta traición. Yo creo que no estaría mal, vamos, yo tengo guardada una botellita de champán en la nevera para el día que eso suceda. Pausa publicitaria, y hablando del tema de nuestras relaciones con Hispanoamérica, vamos a comentar un poco la polémica que ha habido con unas palabras del rey Felipe VI ante el embajador mexicano. Pausa y a ello. Bueno, ayer se produjo una cierta polémica en las redes por unas palabras de Felipe VI en un acto donde estaba el embajador mexicano. Y Felipe VI, pues no era parte de un discurso, era una pregunta que le hacen, y entonces pues le preguntan si por el tema de la conquista de América, etcétera, y Felipe VI pues dice que, hombre, que
no se puede juzgar con ojos del presente las cosas que pasaron en aquella época, que si se juzga con ojos del presente, pues claro, hay cosas que pueden no gustarnos, que la corona española pues legisló para que hubiera un buen trato a los indígenas, pero que claro, que por supuesto que hubo abusos y que esos abusos fueron intolerables, y entonces pues eso ha desatado un montón de críticas contra el rey. ¿Qué les parece a ustedes la polémica? Hombre, a ver. Bueno, a mí la verdad es que lo digo con bastante dolor, porque vaya por delante que yo soy monárquico y que creo que la monarquía es la mejor forma de gobierno, la monarquía parlamentaria que puede tener nuestro país, por historia, pero yo creo que el rey tiene como una manía de tratar de agradar a la gente que nos ataca. Y entonces ayer estaba con un peso ligero. Es el embajador de México. ¿Pero quién es el embajador de México aquí en España? O sea, no es nadie. Entonces, ese afán de disculparse o ese afán de tratar de agradarle, yo no creo que sea la actitud que tiene que tener el rey de España, y lo digo con mayúsculas, es decir, el rey de España por historia y por todo. Entonces, decir eso, porque si tú haces presentismo, pues bueno, haz presentismo también de lo que sucedía en otros países de Europa, de lo que sucedía también con los indígenas, etcétera. Yo lo que te digo es que en el caso, antes de que llegaran los españoles a Hispanoamérica, había sacrificios humanos, había explotación entre unos indígenas a otros indígenas, y cuando llegan los españoles a Hispanoamérica terminan con los sacrificios humanos, terminan con esa explotación. La reina Isabel la Católica les da carta de naturaleza como españoles de pleno derecho. Y eso es importantísimo. Y durante el dominio de la Nueva España, o sea, cuando la Nueva España era la Nueva España, hay que recordar que en México y en muchas otras ciudades el PIB per cápita y el nivel de vida era superior a las capitales europeas. Era muy superior. México era mucho más importante que Londres. El nivel de vida era muy superior al de Londres. Entonces, todo eso es lo que hacen los españoles mientras están ahí. Y una vez que los anglófilos consiguen desestabilizar todo lo que eran los dominios, lo que era la Nueva España, y se independizan esos países, es cuando los criollos, de los cuales además desciende López Obrador, supongo, y tal, son los que esclavizan y sojuzgan a las poblaciones indígenas. Luego, el único periodo donde las poblaciones indígenas han disfrutado de una libertad y de un nivel de vida espectacular es mientras España tuvo control, como parte de su propio territorio, de esa parte. Entonces, eso es lo que hay que explicar al embajador de México. Y no acochinarse y no el tratar de agradar y decir determinadas cosas. Porque hay gente que ha ido contracorriente y se ha esforzado, como María Elvira Roca Barea, como Marcelo Gullo, como Zunzunegui, o incluso cineastas como López Linares, en tratar de combatir esa leyenda negra para defender a España, para que el jefe del Estado coja y ponga eso un poquito en duda, porque de esa manera, oye, pues me hago el simpático y me congracio con este señor, que es un don nadie, que ni siquiera es el presidente de México, que es un don nadie, que es el embajador de España en México, que México es un país fallido y es prácticamente rozando lo que es una narcodictadura. Entonces, por favor, yo quisiera y quiero sentirme orgulloso de mi rey, pero por favor que no me haga esto más, Majestad. Bueno, nosotros pues realmente también nos ha impresionado mucho este tipo de declaraciones, pero bueno, nos sentimos muy orgullosos de la historia de España, de nuestra identidad, de la labor que hizo España, tanto en la civilización que llevó allí, la civilización occidental en Hispanoamérica, como la evangelización de todo lo que es Hispanoamérica. Yo no sé, efectivamente,
en la historia siempre hay claroscuros. Eso lo dice incluso Elvira Rocabarea, también lo puede decir Marcelo Cuyo. Es decir, tampoco hay una historia rosa, pero evidentemente lo fundamental, digamos, de la labor que hicieron los españoles es positiva, porque realmente llevaron a ese continente a una cultura occidental que realmente ha llevado la prosperidad a esos países. Entonces, bueno, estos juegos de palabras, pues realmente yo creo que van un poco en línea de lo que hemos comentado antes, también de la política internacional del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ¿no? que está llevando acuerdos con China, con el otro, criticando también todo lo que sean principios históricos de lo que es Occidente. Entonces, bueno, pues yo creo que es un error mayúscula por parte del rey de España hacer esos equilibrios, que al final también lo que ves es la respuesta que tiene el pueblo español. Ha tenido una respuesta bastante firme en contra de estas declaraciones. También ha habido historiadores y gente que ha dicho, bueno, tampoco ha sido para tanto, porque es verdad que lo que hace es una pequeña puntualización, un matiz y tal, pero realmente, como dice muy bien Marco de Quinto, después de la labor que están haciendo, porque claro, la leyenda negra es brutal, porque las potencias anti-españolas, los ingleses, los holandeses, todo, digamos, el marco protestante, que siempre han atacado la historia de España de una manera brutal y han tenido siempre mucha potencia en esa leyenda negra, pues ya bastante tenemos con resistir e intentar limpiar nuestra imagen nacional y de lo que hicimos allí en Hispanoamérica, pues para que el rey de España, que es descendiente además de los responsables de esa gran labor que hizo España, porque los Borbones y los Austrias son los que llevaron a cabo pues esa labor civilizatoria en Hispanoamérica, que ahora vengan. Por cierto, los Borbones en Hispanoamérica pues, estuvieron muy presentes también, o sea que estemos con esta historia realmente a nivel interno, a nivel de orgullo nacional, es un problema. Yo no sé si le traerá ventajas a España en esa política internacional que para mí es totalmente desastrosa la que está haciendo el Partido Socialista, y al final renegar de tu propia historia, darle la razón a todos estos argumentos antioccidentales y ante la historia de la hispanidad, realmente creo que nunca va a ayudar a España, ¿eh? A nosotros nos ayuda precisamente defender nuestra identidad. Yo creo que, ha habido gente que ha salido en las redes a decir, bueno, el rey no está diciendo nada que su padre no hubiera dicho en 1990, porque estas mismas palabras casi textuales las dijo ya su padre en 1990, y no está diciendo nada que no sea cierto. Está diciendo que la corona española pues se puso empeño en tratar de que se tratara a las personas del continente americano como a cualquier otro español, eran súbditos de la corona igual, que por supuesto a pesar de ello hubo abusos y que claro, mirado con los ojos de hoy, pues esos abusos pues nos tienen que avergonzar, es decir, no dicen nada que no sea cierto, pero claro, quizá lo que se echa de menos es, pues hombre, si da la de cal, que dé la de arena. O a la inversa, nunca he sabido si lo bueno es la arena o la cal, me da igual, pero claro, lo que hay que hacer es decir, cuando alguien te intenta reprochar, no, es que en no sé dónde hubo un encomendero que trataba mal a los indios, oiga, mire usted al norte del río Bravo cómo trataban a los indios los anglos, y luego me cuenta a mí, porque ya no hay indios, que ya no hay, claro. El problema, don Luis, es que esto hay que meterlo en contexto. Hay que meterlo en contexto donde López Obrador exigió que España pidiera perdón a México. Es decir, todo, si fuera un comentario que ha hecho, pues yo qué sé, pues a un chino o un tío de Mongolia que viene de exposición y tal, no. Hay que meterlo dentro de ese contexto donde se está exigiendo una narcodictadura, está exigiendo que pida perdón a España por algo que es el único país que no debería de pedir perdón jamás por eso que hizo, totalmente, sino todo lo contrario, porque es un ejemplo, porque haciendo presentismo comparado con lo que hizo los ingleses, o incluso ya no presentismo, sino con lo que hizo ya posteriormente y siglos después el rey Leopoldo en África, etcétera, de Bélgica. Con lo que hicieron los portugueses, exacto, oiga, sin ir más lejos. Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué oportunidad hay? O de callarse o de remarcar
todo lo que fue la obra de España ahí, haciéndolo de manera amable con el embajador. Entonces, el problema de aquí es que es un comentario gratuito, absolutamente gratuito y prescindible. Pero es que también el otro problema viene de que esto es la continuación últimamente de determinadas, digamos, desaciertos por parte de la Casa Real, como el discurso de Navidad en el cual no se mencionaba la corrupción, habiéndose mencionado años antes la corrupción cuando gobernaba el PP, como el tema de la no felicitación del Premio Nobel de María Corina Machado, cuando en 2016 sí se felicitó el Premio Nobel de la Paz a Santos, presidente de Colombia. Y además que la Casa Real dijera en su momento, es que no es costumbre, mintiendo, porque sí había sido costumbre. Viene después del tema de referirse como retenidos a los torturados en el helicoide. Es decir, viene después, yo qué sé, del accidente de Acemut, de accidente inevitable. Hombre, dice, accidente inevitable. Es decir, es tanto capote, y cuando ya resulta que esto, efectivamente, si no estuviera la amenaza que había venido, la exigencia de México, si no hubiera habido todos estos antecedentes, pues bueno, no tiene mayor importancia, es un desliz. Pero es que son demasiados deslices, y yo creo, precisamente porque soy monárquico, que la Casa Real tiene de verdad que ser muy sensible con las cosas que están haciendo, que es una tras otra. Y yo creo que la gente está muy sensibilizada y que no se pueden permitir mayores imprudencias. Y lo dejo ahí porque yo la verdad que con esto es un tema que personalmente sufro. Hombre, es que me parece que alguien en la Casa Real estuviera empeñado en que el rey perdiera a los únicos defensores que tiene. Efectivamente. O sea, está empeñado en agradar a aquellos que llevan pidiendo la República décadas. Pues, oiga, no lo sé, es que empieza a recordar a los señores esos cabeza de familia hace años que con el de fuera buena cara y luego en su casa gritando a la mujer y al niño. Pero si hay una cosa que se espera que el rey defienda es la historia y la tradición de España. Es decir, ya entiendo que el rey no se pueda meter en la política ni en todos los problemas actuales que puede existir entre partidos, pero bueno, él es el símbolo de lo que ha sido esta nación, la monarquía representa toda la tradición y oye, el jugar a favor del equipo contrario y de la leyenda negra, porque dijo muchos abusos. Dijo, la expresión fueron muchos abusos se cometieron y dices, pero abusos no es verdad. Pero abusos, claro que no es verdad, y lo mismo que no es verdad, es decir, nosotros la Inquisición aquí en España era garantista. Dice, oiga, y cuando en Alemania y en Inglaterra se quemaba la gente sin que hubiera un proceso, aquí por lo menos había un proceso. Y por eso se quemó muchísima menos gente que en otros países. Exactamente, pero bueno, entonces esas cosas hay que saberlas. Sobre todo me llama la atención, bueno, yo estuve el otro día viendo el ingreso en la Academia de la Historia de Jaime Olmedo, que desde aquí le felicito porque es el de lo más merecido, y bueno, estaba Carmen Iglesias, que es la directora de la Real Academia de la Historia, es la preceptora del rey, es decir, sigue todavía en contacto con el rey, por supuesto, y durante muchísimos años ha sido, pues, de alguna manera su preceptora. Y Carmen Iglesias, por supuesto, entiendo que le ha enseñado lo que es historia y que, por supuesto, Carmen Iglesias está contra la leyenda negra de España, por lo cual no lo entiendo, es esa necesidad de agradar a los que van contra España, en vez de agradar a los que defendemos España y defendemos la monarquía. Pero no lo sé. No, y es un desasosiego, además, para los españoles, precisamente que las instituciones que en un momento dado tienen que defender nuestra historia o que se alineen al final también con determinados argumentos que hemos visto. Es que en eso no se puede ser equidistante. Claro. O sea, sobre todo el rey no puede ser equidistante en esto, en defender a Isabel la Católica y defender la historia de España. Totalmente, sí. No, y además que se alinee con los argumentos de Pedro Sánchez y de su gobierno, incluso de sus políticas a nivel internacional. Es preocupante, ¿no? Es preocupante, pues, por lo que hablábamos antes también, de que en un momento dado quien tiene que responder a los desmanes a nivel internacional de este gobierno, de su colaboración también con la leyenda negra o con los prejuicios con respecto a España, de los cuales ha hecho gala también el Pedro Sánchez y el socialismo, Podemos, Sumar, el indigenismo y todo eso, que se alineen determinadas instituciones. Es igual que cuando llegaron al acuerdo también de la ley de la reforma laboral, pues la patronal con la señora de Sumar, con los comunistas y tal, es decir, los que en un momento dado tienen que dar una respuesta
vista ante los desmanes de este gobierno, no, le siguen en un momento dado la propia línea. Incluso en este argumento a nivel internacional de nuestra propia historia es lo que más desasosiego crea a los españoles, que la propia institución monárquica se alinea con unos argumentos, no porque objetivamente, como dice don Luis, no puedas tú matizar realmente la labor de los españoles, sino porque esas instituciones no están para colaborar con el argumento de un gobierno que legalmente está creando un relato contra la propia identidad de España y colaborando con esas teorías antioccidentales que, por ejemplo, Trump se ha cargado determinados museos de la leyenda negra en Estados Unidos y quiere hacer una escultura de Colón que habían tirado a no sé dónde, la va a recuperar y tal. Entonces, claro, eso es lo que a mí me preocupa, es decir, que determinadas instituciones y determinadas gente que a lo mejor, por lo menos no des declaraciones, pero no colabores con un determinado argumentario de ingeniería político-social que están llevando a cabo el señor Pedro Sánchez Zapatero y compañía. Pero mira, Ricardo, qué oportunidad hubiera tenido el rey en esa conversación con el embajador de haberle dicho: ¿sabe usted que la Guardia Civil la creó el duque de Ahumada, que era descendiente de Moctezuma? Total. ¿Cuántos indios norteamericanos les han dado título nobiliario, bueno, o reconocimiento, lo que sea? Que eran españoles. Y el descendiente de Moctezuma, título nobiliario de la corona española. Total. O pregúntele al descendiente de Jerónimo qué opina. O cuántos congoleños, el rey Leopoldo de Bélgica, les dio título nobiliario. Ninguno. Entonces, esto es lo que yo tendría que decirle al embajador de México, si no lo sabe. Efectivamente, al final, pues tienen razón aquellos que dicen eso de, hombre, si te sientes orgulloso de las gestas de tu historia, también te tendrás que sentir avergonzado de los hechos, hombre, vergonzosos de tu historia. Claro que sí, pero es que para juzgar tanto una cosa, las gestas, como los hechos vergonzosos, lo que hay que hacer es comparar con lo que había en la época. Lo que hizo España en América es glorioso, hombre, infinitamente más glorioso que lo que hicieron otros. Lo que hizo España, algunas cosas fueron vergonzosas. No, infinitamente menos vergonzosas que lo que hicieron otros. España fue allí a colonizar, España fue allí a integrar en la corona española, a incorporar a la fe católica a los habitantes de aquellas tierras. Y precisamente porque los consideraba tan hijos de Dios y tan súbditos de la corona como cualquier tío de Albacete, pues es por lo que el trato a los indígenas en la zona que colonizó España fue infinitamente mejor. O sea que esto de pedir perdón y una leche, vamos, nos podemos sentir orgullosísimos. Y sí, uno puede decir, no, el rey, hombre, no dijo nada que no sea verdad. Sí, no dijo nada que no sea verdad y sin embargo lo que dijo es mentira. España tiene muchísimas razones para sentirse orgullosa de su historia. España ha sido un colonizador como no lo ha sido ninguna otra potencia, pues no sé, posiblemente desde la época de Roma, ¿no? Que era otro imperio integrador. Pues ahí está. Como no si depredador. Nos ponemos ahora a cuestionar cuando vinieron los romanos aquí, que si cometieron abusos. ¿Qué han hecho los romanos con por los nosotros? arebacos y con tal? Y vamos ahora a Melón y le decimos, oiga, que el imperio romano pues cometió unas barbaridades. Es decir, es que ya realmente Hispanoamérica es una civilización integrada. Es decir, los que en un momento dado están ahí hablando con su majestad el rey o con cualquier otro político, son descendientes de esa labor civilizatoria. Tú no puedes ahora mismo cuestionar esa realidad que ya es una realidad objetiva. No. Pero hay una cosa de esta anécdota, concretamente. Yo no me imagino a un embajador español, o un embajador tal, con la reina de Inglaterra, cuando vivía la reina de Inglaterra, tener con él una reunión y incidirla en algo por lo que tuviera que pedir perdón Inglaterra y que la reina Isabel II se dignara a decir eso. Es decir, el rey tiene que tener mucha más confianza, pero yo creo que es pero una lucha la reina contra Isabel II, sí. De verdad, o sea, es que nadie ni se atreve a decirle esto y sin embargo es el relato Felipe contra Occidente. VI, pero Felipe VI estaba como tratando de agradar, que es el rey de España, que no tiene que agradar a un, me voy a callar el adjetivo,
de embajador, que no es nadie el embajador, y no tiene que sentir esa necesidad de agradar. Quiero que se comporte como un rey, con toda la dignidad de un rey, y no para agradar a un embajador de una narcodictadura. Punto. Bueno, pues yo creo que es el momento de ver qué han opinado los oyentes sobre lo que planteábamos hoy en nuestra libre encuesta. ¿Y quién nos trae la opinión de los oyentes? Pues la maga de los oyentes, doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenas. Bueno, ¿qué preguntábamos a los oyentes? Dejemos que los tertulianos se pronuncien también ellos y luego vemos qué es lo que ha dicho la audiencia. Les recordamos la pregunta que lanzábamos esta mañana. Concretamente la pregunta era la siguiente. Además de las posibles exigencias de carácter ideológico, ¿cree que Vox debe exigir entrar en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León? Opciones, si no, no lo sé, Si no me no, importa. Debe exigir, además de las exigencias de carácter programático e ideológico, debe exigir estar presente en los gobiernos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si se dan las circunstancias donde existe un plan y hay un acuerdo programático, por supuesto. Si no, no. Sí, Vox siempre ha querido entrar en los gobiernos y además, como además nos acusan de que no queremos entrar en los gobiernos, nuestro presidente lo ha dicho clarísimamente. Vamos a entrar en los gobiernos y queremos entrar en los gobiernos, pero como bien dice Marco, con un programa de gobierno y con las cosas claras. Porque para que no nos estafen una vez más, como han estafado a Vox y a los electores infinidad de veces. Yo añadiría que porque entrar por entrar es tontería, que diría... El bueno de José Mota. El 70% de los encuestados cree que sí, que 70%, hay un 17% que dice que no, hay un 8% que no lo sabe y hay un 5% pues al que no le importa. Que el mero hecho de votar, querido oyente, el mero hecho de marcar una opción, ya es que algo le importa. Siempre digo lo mismo. En Twitter, comentarios, Rafael Lacalle dice, realmente no lo sé, cada caso es diferente y en Extremadura en concreto no lo haría. Desde fuera del gobierno, cuando se necesitan tus votos, se influye mucho también. Veas el caso de Junts y del PNV. Gerardo en Twitter dice, no solo no debería exigir entrar, sino que después de todos los insultos recibidos no les apoyaría para que gobernaran. O sea, esto ya es la historia del rencor, Gerardo. Una observación sobre eso de que, fíjate, se puede influir en un gobierno no estando dentro. Fíjate el caso de Junts y PNV. No, esto son trampas. El PNV como que no está en un gobierno, gobierna en el País Vasco. Los de Junts como que no están en gobiernos, gobiernan en un montón de sitios de Cataluña. Entonces, no, claro que están en gobiernos, lo que pasa no están en el gobierno central, pero vamos, condicionan desde esos otros gobiernos al gobierno central y le sacan pasta y le sacan medidas y le sacan declaraciones. O sea, no, la comparación esa no es buena. Si Junts no estuviera gobernando en ninguna parte, entonces se podría decir, mira, apoya a Sánchez sin estar en ningún sitio. Por supuesto están en sitios, hombre. Yo respecto a esto que decía Gerardo, después de lo que se ha dicho en esas negociaciones, especialmente en Extremadura, dan ganas de decirle María Guardiola y te quedas, ¿no? Yo entiendo lo que dice también esa parte sentimental de la política, pero luego hay que poner los pies en el suelo, ¿no? A los sentimientos para la casa de cada uno. A la política se viene a servir al país. Pedro Pérez, en las publicaciones en YouTube, Pedro Pérez H90 dice que debe integrarse en los 3 gobiernos autonómicos. Ahora tiene que pasar de la teoría a la práctica, empezar a aplicarse el presupuesto y a completar todas las fases del mismo. Ahora viene la política de verdad, la que notamos los ciudadanos. Esto es lo que nos dice Pedro en esas publicaciones de YouTube. Voy con un comentario de Justo Doblas Salguero que dice que con lo fatal que lo ha hecho la izquierda es la única forma de solucionar la actual situación de España, que se integren en los gobiernos. En el chat de YouTube me encuentro con comentarios como este de mcarmen9934 que dice que con Vox siempre se ponen con mil remilgos a la hora de aplicar las políticas con sentido común, pensando en los intereses de España y de las comunidades autónomas. Y es verdad que hay algunos momentos en los que los gobiernos de repente se ponen como un poquito de uñas, ¿no? Cuando se ponen encima de la mesa estas políticas que, como nos dice esta oyente, pues son de sentido común, el menos común de todos los sentidos. Eduardo Pascual, 80, dice que Vox sabe perfectamente lo que tiene que hacer y si el PP no pasa por el aro, que pacte con el PSOE, que es su aliado natural, y si no, que convoque elecciones. Que esta opción de las elecciones, más de un oyente lo ha puesto encima de la mesa y yo solo de pensarlo ya se me ponen los pelos como escarpias. Otras elecciones más, don Luis, yo no sé si llego, ¿eh? Yo estoy agotada. No sé si para las de Andalucía voy a resistir, no le digo más.
Bueno, yo creo que no debería usted agotarse mucho porque ahora llega Andalucía. Por eso le digo que yo no sé, esta primavera, a partir del 31 de mayo en principio se van a convocar esas elecciones, así que estaremos pendientes del Esto calendario. del sistema autonómico nos tiene locos con tantas elecciones. Es agotador. Yo pondría un día al año, yo qué sé, el 7 de agosto, 7 de abril, yo qué sé, un día al año, día electoral, y ese día que se celebren las elecciones que les dé la gana Ya está. y no nos den la plasta el resto del año. A este Estos pa- aglutines políticos. Estos políticos, de verdad. A este paso acabamos plastas. como Suiza, con referéndums cada 2 por 3, ¿no? A la mínima ocasión se vota otra vez. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Ricardo Chamorro. Placer es Muchísimas mío. gracias, don Marcos de Quinto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado todo este tiempo. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere hablar de esos 3 grandes peligros: el mundo, el demonio y la carne. Buenos días, don Paco. Don Luis del Pino, gracias. Cada vez más me dan pena no los que elaboran la información entre comillas, sino los que la escuchan y se la creen. Porque para ellos y para otros que no lo hacemos, será el llanto y crujir de dientes, o sea, para todos. Medios de comunicación con mucho dinero, dominados por la falta seria de análisis y abundancia de demagogia o políticamente correctos, que no es igual, pero es lo mismo. Este es el dañino universo de lo políticamente correcto. Ni Santiago Abascal, ni alguien que tenga 2 deditos de frente confiaría en el Partido Popular. Ese Partido Popular que se enfrenta dialécticamente de boquilla al PSOE y a los independentistas, y después se entrega a ellos en alma, corazón y vida, como en Ceuta, o como con los sindicatos, o en Europa. Dice don Pío Moa, y cualquiera que tenga ojos y oídos puede corroborar que estamos en lo cierto. Afirma Pío Moa: todos están contra Vox, cierro comillas. No es nuevo lo que dice ahora Abascal. Siempre Abascal ha estado dispuesto a pactar con el Partido Popular cuando sus prioridades se centren en los españoles. Nos vamos ahora con el demonio. Me hago una pregunta. ¿La inmigración descontrolada puede contribuir a crear células durmientes de terroristas en España? Sobre esto habla don Antonio Reglado, refiriéndose a Europa y a Estados Unidos en su última bahía de Ítaca. Y respecto a los pecados de la carne, se han hablado y se hablará más aún, no solo por tratar a las mujeres como si fueran papel higiénico, como hizo Irene Montero con su ley del sí es sí, y además con el dinero de todos. Con el dinero de todos también, como lo hacen los señores puteros, Ábalos y compañía. En fin, mañana más y mejor. Punto final.